Nuestra historia comienza en una cueva sombría, apenas iluminada, llena de monstruos que disfrutamos detestar. En este instante, están celebrando la muerte de su líder. Con su desaparición surge la oportunidad de apoderarse de su arma y demás pertenencias. El gran duende caído en el suelo debe ser el jefe, y los pequeños que intentan saquear su cuerpo son los torpes sin sentido, incapaces de comprender siquiera quiénes son. Tomarán el garrote de madera. Dos pequeños duendes resolvieron su disputa sobre quién será el próximo jefe de la única forma posible, peleando. Quien sobreviva tiene razón. Si ves a los goblins enfrentándose, será mejor que cierres los ojos. Son brutales. Arañan, muerden y utilizan todo truco sucio imaginable, maldiciéndose entre ellos mientras el resto de la guarida observa. Naturalmente, gravitan hacia la violencia, formando un círculo para animar a los combatientes a acabar entre sí. En medio de la multitud, un goblin recordó que el jefe había dejado algo intacto. Una presa, en lo más profundo de la cueva. Ahora que, técnicamente, nadie posee la presa, pueden ir a tomarla para sí mismos. Sin embargo, hay un problema. Un individuo protege esa presa con ferocidad. Ese ser del que hablan está a punto de regresar a su posición. Es un goblin, pero diferente de los demás. Mientras camina hacia la presa, el resto lo mira con repulsión y odio. Es conocido como el guardián de la presa, una criatura despreciable que oculta su cuerpo como si fuera humano. Los goblins creen que él se queda con la presa solo para sí mismo. Todos piensan lo mismo, seguirán al guardián hasta la presa. Algunos, más cautelosos, prefieren esperar un poco más. Unos cuantos ya recorren la cueva buscando la presa desde que el jefe murió. Esos son los más osados. Cuando comience la lucha, los inteligentes y precavidos aprovecharán para actuar. Pero el goblin paria escuchó cada murmullo y burla a sus espaldas. Entonces, oyó los gritos desesperados de una mujer, provenientes de lo más profundo de la cueva. Esas súplicas lo impulsaron a correr. Al llegar a la entrada de la habitación del jefe, los gritos se hicieron más intensos. Corrió como nunca, deslizándose dentro del cuarto oscuro. La presa luchaba por su vida. Los goblins la sujetaban contra el suelo. Ella no quiere traer al mundo hijos de goblin. Los bastardos y la presa notaron la llegada del paria al mismo tiempo. Ella lloró y pidió ayuda aún más desesperadamente. Las manos sucias y el aliento caliente de los goblins la tocaban sin piedad. El paria le suplicó que la dejaran ir, pero fue inútil. En esa habitación, restos óseos de diversas criaturas yacían esparcidos por todas partes. El duende más corpulento del lugar se enfrentó al paria. Este insistió: la presa le pertenece tras la muerte del jefe. Si el monstruo no aceptaba eso y se atrevía a tomarla, podría morir a manos de estos matones. 3 goblins atacaron al paria. Torpes, pero numerosos. Esquivar era su única opción. Aunque no lo podía creer, estos miserables duendes le estaban dando problemas. Arañaron y mordieron torpemente su piel, rasgando su capa. Pero el paria apretó los dientes. No podía morir aquí. Apenas estaba comenzando. Necesitaba sobrevivir. Su desesperación desató una furia incontrolable. La sangre de los goblins manchó el suelo. Cuando el primero cayó, los otros 2 sintieron el miedo. El paria desenfundó su daga rudimentaria. Con ella, derribó a uno y asustó al otro. Amenazó con matarlos si no se iban. Los cobardes huyeron. El paria suspiró aliviado. La idea no parece tan descabellada, ¿verdad? La señora planteó una propuesta viable. Aunque él no pueda activar su sistema de inmediato, solo necesitan resistir hasta que los humanos encuentren la guarida y rescaten a la joven, poniéndola bajo protección. Primero debe sobrevivir. Después, gradualmente, descubrirá cómo activar el sistema y entender cómo funciona. Antes de que todo esto ocurra, parecía inevitable que tendrían que enfrentarse a algunos de los malhechores, ya que los otros goblins probablemente ya habrían localizado el escondite. Los goblins regresaban por más. Lin Tian, con rapidez, le ordenó a la dama de cabello rosado que se ocultara detrás de las rocas en el refugio que él había designado. Observó cómo Lin Tian desenvainaba su rudimentario cuchillo de piedra.
Un goblin desesperado, enloquecido, corría frenéticamente mientras buscaba algo, o alguien, con quien aparearse. Su objetivo era fortalecerse y no sucumbir. Por fortuna, sus movimientos eran desesperados pero predecibles. Lin Tian, con un golpe certero, cortó la garganta del goblin. Por lo menos, ahora sabían que algunos humanos habían ingresado a la guarida. Quizás, esos guerreros venían a rescatar a la joven. Sin dudarlo, ella se levantó apresuradamente y corrió hacia la salida de las cavernas, esperando encontrar al equipo de rescate. El poderoso orden sagrado había llegado. Lin Tian la siguió, y juntos llegaron al lugar donde se desarrollaba la acción. Ambos observaron como un caballero, cubierto por una armadura brillante y una capa resplandeciente, derribaba a varios goblins con un solo golpe de su espada imbuida de energía. Lin Tian no sabía si sentir temor o alivio al ver a un humano tan formidable. Este caballero era un espadachín de nivel 25, con habilidades extraordinarias como la danza de la espada y el poder sagrado de su arma. Equipado con la espada del juicio y una armadura de platino, su poder era abrumador, 400 puntos en total. La diferencia entre él y los 30 puntos de combate de Lin Tian era abismal. Era la primera vez que Lin Tian veía atributos tan altos desde que llegó a este mundo. ¿Podría este hombre ser realmente humano? La joven no titubeó. Corrió hacia el caballero, sonriendo, mientras lo saludaba y lo llamaba comandante. Lin Tian, por su parte, miró con inquietud a los goblins muertos esparcidos por el suelo. Entonces, algo aún más perturbador llamó su atención. El caballero levantó su espada, aparentemente decidido a ejecutar al prisionero sobreviviente. Ese pequeño goblin marginado que Lin Tian había protegido durante días casi recibió el golpe. Usando toda su limitada fuerza, Lin Tian empujó a la joven fuera del alcance de la espada. Ambos cayeron torpemente al suelo. El dolor del impacto era preferible a ser partido en dos. Confusión y alarma llenaron la mente de Lin Tian. Estas personas supuestamente estaban aquí para una misión de rescate. ¿Por qué entonces apuntaban su espada hacia una aliada humana? Quizás, debido a la penumbra de la cueva, habían confundido a la joven con un goblin. Keia, la muchacha, intentó razonar con el comandante. Le explicó quién era, asegurándole que, aunque había sido capturada, no había sido profanada gracias a la protección de Lin Tian. Pero el caballero no estaba dispuesto a escuchar. Con desprecio, le dijo que se callara. Aunque sabía quién era ella, evaluó que, después de haber estado en manos de goblins, ya no merecía misericordia. Incluso insinuó que podría estar cargando con el engendro de esas criaturas. Mientras que ella suplicaba, la espada del caballero se alzó nuevamente. Lin Tian, impulsado por algo dentro de él, corrió hacia ella, decidido a sacarla de ese lugar. Armado solo con un palo de madera, intentó bloquear el ataque. No esperaba vencer, pero necesitaba ganar tiempo. Justo cuando la espada del caballero estaba a punto de caer, un resplandor dorado inundó la cueva. Una voz angelical resonó, ordenando detenerse. El caballero obedeció de inmediato, mientras una esfera de luz envolvía a Lin Tian. Una mujer rubia, rodeada de soldados y envuelta en un aura sagrada, apareció. Era la santa doncella, portavoz del templo. Keia corrió hacia ella, llena de esperanza. La santa doncella la acogió con ternura y luego dirigió su atención hacia Lin Tian, preguntándole si podía entender sus palabras. Lin Tian, con firmeza, confirmó su identidad. No era un monstruo de este mundo. Alguna vez había sido humano, pero ahora, por un cruel giro del destino, se encontraba atrapado en el cuerpo de un goblin. Un accidente extraño podría explicarlo todo si la Orden Sagrada aceptara llevarlo con ellos. Tuvo que admitir que este pequeño ser parecía mucho más astuto que los goblins que había eliminado. Goblins inteligentes eran una rareza. Epra añadió que los goblins solían ser criaturas insignificantes y torpes, incapaces de hablar o pensar con claridad. Sin embargo, este parecía una excepción. Podría ser, incluso, un regalo de la Santa Madre. La santa doncella dirigió su mirada a aquella con gentileza y le preguntó si aquel goblin representaba algún peligro. Keia, ferviente,
defendió a Lintian, asegurando que no solo no le había hecho daño, sino que también la había protegido de otros goblins y compartido su comida con ella. Ifa sonrió con dulzura y concluyó que, por ser tan especial, podrían llevarlo al pueblo, aunque antes realizarían investigaciones exhaustivas para tomar una decisión final. Se giró hacia Lintian y le preguntó si estaba de acuerdo con ese plan. Sin otra alternativa, el pequeño ser asintió. Para él, acompañar a la Orden Sagrada era su única opción. Quedarse en aquella guarida solo significaría la muerte. Con un simple gesto de su mano, Ifa disolvió la esfera dorada que lo protegía. Luego, con una firme orden, instruyó a todos a salir de la cueva. Kella se acercó para agradecerle por su amabilidad, prometiendo que, de alguna manera, encontraría una forma de pagarle. Ifa, con una sonrisa torcida, aceptó las palabras de la mujer. En ese instante, un sonido desgarrador rompió la calma. Lintian escuchó el eco de una espada perforando carne, seguido por el inconfundible olor de la sangre que se esparcía por el suelo. Cuando giró la cabeza, vio cómo Louie había apuñalado a Kella en el estómago. La escena era aterradora. La mujer que había sobrevivido contra todo pronóstico ahora caía al suelo, traicionada por sus propios compañeros humanos. Louie, con una expresión dura, parecía convencido de que Kella llevaba en su vientre un engendro goblin. Lintian quedó paralizado. La humanidad que creía haber encontrado ahora le mostraba su rostro más cruel. Freya, con su voz angelical, interrumpió el caos, ordenando a todos regresar al pueblo. Pero para Lintian, esas palabras solo sonaban como un eco demoníaco. En lugar de resistirse, debería simplemente usar su cuerpo pequeño y despreciable para contribuir al orden humano y sagrado, como sujeto de experimentos. Un brillo dorado emanó de la mano de Freya. Un círculo mágico se materializó detrás de Lintian, y lo que siguió fue un dolor insoportable. El fuego mágico no solo quemó su cuerpo, sino también su odio, reduciéndolo a desesperación absoluta. Lintian se preguntó si todo terminaría así. Morir de una forma tan miserable e involuntaria. Quizás todo era culpa suya, por ser tan ingenuo. Había reencarnado de humano a goblin, una criatura débil y despreciada. Sin pensarlo, confió en la compasión humana, creyendo que la Orden Sagrada era justa y bondadosa. Pero esa debilidad y credulidad lo llevaron a la mazmorra de torturas de la Santa Doncella. Después de ser llevado al pueblo humano de Bricktown, Louie y Afra se turnaron para atormentarlo de las maneras más crueles. No importaba cuánto suplicara o explicara, nunca creyeron una sola palabra suya. Al final, no sobreviviría mucho más. Una sádica bruja lo había maltratado hasta el límite, llevándolo a una segunda muerte, aún más atroz que la primera. Si pudiera volver a intentarlo, se juró a sí mismo que jamás confiaría en los humanos. Si tuviera otra oportunidad, les haría pagar. Aplastaría sus huesos, drenaría su sangre y los haría sufrir como lo hicieron con él. Ese pensamiento lo atravesó mientras abría los ojos. Confundido, miró a ambos lados, sintiendo la vida aún presente en su cuerpo. ¿Cómo podía seguir vivo después de tantas torturas? ¿Dónde estaba ahora? De repente, una voz resonó en su mente. Era el sistema. El sistema de simulación de vida de los goblins se había activado. La evaluación fue clara y cruel. Murió por su estupidez. Se olvidó de que era un goblin, una criatura a la que los humanos jamás confiarían ni perdonarían. El tormento que sufrió durante esa semana quedó grabado en su alma, convirtiéndose en uno de los peores destinos para cualquier ser reencarnado. Sin embargo, el sistema le ofreció un reinicio, una nueva oportunidad para rehacer su vida. Según las reglas, si elegía no, su alma se disiparía para siempre. Pero si elegía sí, conservaría sus recuerdos y regresaría una semana antes de su muerte, como un simple goblin nuevamente. Lintian, con una sonrisa torcida, entendió lo que debía hacer. Esta era la oportunidad que el universo le ofrecía para vengarse. Sin dudarlo, eligió volver atrás. Ya no sería el ingenuo buen chico. Su nueva vida como goblin comenzaría ahora. El proceso de transferencia se inició, disolviendo el vacío que lo rodeaba en un caos digital. Pronto,
Su cuerpo reapareció en la cueva de los goblins. Para esta segunda iteración, el sistema le otorgó pequeñas mejoras físicas. Aunque eran ligeras, le hacían sentir más ágil y robusto. Sin embargo, el sistema también advirtió: el peligro aún no había terminado. La Orden Sagrada estaba a punto de localizar la guarida. Si moría de nuevo, el sistema no podría revivirlo una vez más. Lin Tian lo sabía. No podía bajar la guardia. Esta vez debía planificar cuidadosamente cada movimiento. Primero, preguntó al sistema qué podía hacer. La respuesta fue reveladora. El sistema le permitía simular eventos futuros. Cada decisión que tomara conduciría a diferentes resultados en las simulaciones. Podría predecir hasta 24 horas en el futuro, y al final de cada simulación, ganaría puntos para canjear por herramientas que lo ayudarían en la realidad. Sin perder tiempo, Lin Tian comenzó su primera simulación. El escenario era claro: debía escapar de la cueva antes de que la Orden Sagrada la encontrara. Había 3 opciones. 1. Advertir a los otros goblins y unirse a ellos para enfrentar a los invasores, lo que rendiría 10 puntos. 2. Abandonar a los demás y escapar solo antes de que fueran aniquilados, lo que daría 5 puntos. 3. Esconderse y rezar para que no lo encontraran, lo que no otorgaría puntos. Lin Tian reflexionó profundamente. Sabía que esta nueva oportunidad era su única esperanza para cambiar su destino. Lin Tian reflexionó con detenimiento sobre las opciones presentadas. Aunque eran 3, ninguna parecía ofrecer una salida segura. Sabía que, incluso si todos los goblins de la cueva se unieran, no podrían enfrentarse al temible poder del Caballero Sagrado. Escapar era su única esperanza. Sin embargo, gracias al sistema, podía simular la primera opción, aquella que prometía más puntos. Si lograba intercambiarlos por un arma, tal vez tendría una oportunidad con un ataque sorpresa. La simulación mostró un desenlace predecible, una batalla desesperada en la que, aunque liderará a los goblins, la abismal diferencia de fuerzas los condenaría a todos. La voz del sistema lo interrumpió, recomendándole evaluar sus fortalezas antes de tomar una decisión vital. La lección era clara: depender de los goblins no garantizaría su supervivencia. Pese al resultado, Lin Tian obtuvo 10 puntos, lo que encendió una chispa de esperanza. Rápidamente accedió a la tienda de intercambio, donde se encontró con un despliegue de armas. Sin embargo, la mayoría costaba cientos, incluso miles, de puntos. Sus escasos 10 puntos solo alcanzaban para una cosa: una daga élfica. Era ligera, pequeña y aparentemente frágil, pero afilada como pocas. Sin dudarlo, la compró y la equipó. Aunque la mejora en sus atributos era mínima, le ofrecía una ventaja crucial. Una puñalada certera con aquella arma podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Con la daga en mano, una inquietud surgió en su mente. Había regresado en el tiempo una semana, pero no había rastro de Keya en la cueva. Intrigado, le preguntó al sistema. Este explicó que, debido a su renacimiento, algunos eventos habían cambiado. En esta línea temporal, Keya no fue capturada durante la incursión Goblin. Al saber que la joven estaba a salvo en Bricktown, Lin Tian sintió un alivio inesperado. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. De algún modo, había cumplido su promesa de protegerla. Sin más distracciones, debía enfocarse en sobrevivir. Encontró un estrecho pasaje para salir de la cueva. La salida exterior era más pequeña, por lo que los guardias allí apostados debían ser menos formidables. Oculto cerca de la entrada, observó a 2 guardias que conversaban. Se burlaban de los goblins y de lo sencillo que era su trabajo. Con calma, Lin Tian planificó su ataque. Los guardias, confiados, charlaban sobre cómo Lord Loue les había ordenado eliminar a cualquier sobreviviente en el caos. Incluso a una chica inocente. Al escuchar esto, una furia fría recorrió a Lin Tian. La llamada Orden Sagrada no dudaba en sacrificar a su propia gente. Con una idea en mente, se tapó la nariz para distorsionar su voz y comenzó a gritar, imitando el llanto desesperado de una joven pidiendo ayuda. Los guardias, emocionados por la acción, se acercaron al borde de la cueva. Con una sonrisa falsa,
Uno de ellos pidió al supuesto sobreviviente que saliera, asegurándole que estaba a salvo. Antes de que pudiera terminar su discurso, la sangre del guardia salpicó las paredes. Linton emergió de las sombras con ojos fríos y calculadores. La daga, ahora teñida de rojo, brillaba en sus manos. La masacre había comenzado. El segundo guardia quedó paralizado al ver a su compañero caer. En su mente, ellos eran los cazadores y los goblins las presas. Pero para Linton, los papeles habían cambiado desde el instante en que los humanos traicionaron su confianza. Con movimientos ágiles, Linton atacó. El guardia, incapaz de reaccionar, perdió el equilibrio y cayó al suelo. La daga de Linton cortó profundamente, dejando al hombre desangrándose. Entre gritos de dolor, el guardia alzó la mirada suplicante hacia el goblin. Sacó un medallón que mostraba a una mujer y un niño, rogando por su vida. Prometió riquezas y hasta una niña humana, todo para salvarse. Pero nada de lo que decía importaba. Para Linton, los humanos eran una causa perdida. En este mundo cruel, había aprendido la lección más amarga: nunca más confiaría en ellos. El guardia creyó que sus promesas y sonrisa bastarían para engañar a Linton, pero nuestro héroe vio con claridad el cuchillo que escondía tras su espalda. Desafortunadamente para el guardia, nunca comprendió que el simple duende que tenía enfrente era mucho más astuto de lo que imaginaba. Linton no dudó. Con una risa sarcástica, se lanzó sobre él. Un instante después, la sangre manchaba el suelo. Sin embargo, la cabeza que rodaba no era la de Linton. El guardia, ahora sin vida, dejó tras de sí el medallón y la daga que nunca tuvo oportunidad de usar. Con esa batalla concluida, Linton reafirmó su decisión. No debía confiar en nadie, menos aún en los humanos. De repente, un ruido proveniente del bosque interrumpió sus pensamientos. Una luz brillante atravesaba las sombras, indicando que Santa Doncella y Louie estaban cerca. Linton sabía que aún no estaba listo para enfrentarlos. Necesitaba tiempo. Tiempo para fortalecerse. Sin pensarlo dos veces, tomó una camisa de uno de los guardias caídos, se cubrió con ella y prometió volver. Esta vez, regresaría más fuerte para hacerles pagar por todo el dolor que le habían causado. Poco después, Freya y Louie llegaron al lugar donde yacían los cuerpos de los guardias. Louie examinó la escena con el ceño fruncido. Era extraño. Dos guardias, que normalmente podrían enfrentarse a una docena de goblins, habían sido eliminados. «Esto no tiene sentido», murmuró Louie. «Debe tratarse de un goblin mutante. Siempre son los que nos causan problemas». Con un gesto de desprecio, pateó el cadáver de uno de los guardias. Para él, no era más que un inútil incapaz de cumplir su deber. Por otro lado, Afra no podía ocultar su emoción. Sus recuerdos de los días en que experimentaba con goblins inteligentes la hacían estremecerse de anticipación. Podría ser otro espécimen interesante, pensó, ansiosa por enfrentarse a esta nueva amenaza. Mientras tanto, Linton había logrado escapar lo suficiente para sentirse seguro. Exhausto tras su arduo recorrido, decidió tomar un breve descanso. Su objetivo seguía siendo claro: venganza. Sabía que los goblins podían mejorar sus habilidades al reproducirse o devorar a otros. Si lograba fortalecer a su raza, no solo aseguraría su supervivencia, sino que también crearía una próxima generación más poderosa. La idea de hacer que los humanos temieran a los goblins lo llenaba de determinación. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos de repente. Un susurro proveniente de los arbustos lo puso en alerta. «¿La orden sagrada aún me sigue?», se preguntó mientras desenfundaba su arma. Sin dudarlo, se lanzó hacia la silueta que se movía entre las sombras. El extraño, sorprendido por el ataque, tropezó y cayó al suelo. Linton se detuvo al ver que no era un humano, sino otro goblin. Y no parecía tener intención de atacarlo. Nuestro héroe se mostró cauteloso, incapaz de confiar tras las traiciones vividas. Sin embargo, lo que vio ante él disipó su cansancio al instante. Una hermosa goblin yacía en el suelo, mirándolo con ojos aterrorizados. Linton estaba perplejo. Siempre había oído que los goblins solo podían ser hombres.
La criatura temblorosa que tenía frente a él era claramente una hembra. Cuando recuperó el habla, la goblin rogó por su vida, explicando que solo estaba allí buscando agua. Lo que más sorprendió a Linton fue que hablaba con frases completas y claras, algo inusual para su especie. Consultó su ventana de estado, y todo tuvo sentido. La joven era un goblin de nivel 3, con la rara profesión de mensajera divina. Esa información cambió todo. Según el sistema, si un goblin macho se apareaba con una hembra como ella, podía convertirse en un dios goblin. Esta revelación encendió una chispa en Linton. Mientras la goblin seguía suplicando, temerosa de no regresar con agua a su aldea, Linton suavizó su actitud. Se disculpó y trató de calmarla. Con voz serena, le aseguró que no le haría daño. Poco a poco, la joven dejó de temblar. Al darse cuenta de que podía comunicarse con él, se mostró aliviada y emocionada. Era la primera vez que alguien de su especie la trataba con amabilidad. Cuando le ofreció llevarlo a su aldea, Linton aceptó. Sabía que esconderse en un pueblo de goblins podría ser su mejor oportunidad para recuperarse y planear su venganza. Una sonrisa astuta cruzó su rostro mientras seguía a la goblin. Finalmente, había encontrado el camino hacia el poder que tanto anhelaba. Al llegar al pueblo, un grupo de goblins armados los rodeó, sorprendidos al ver a Linton vestido como humano. Para ellos, era algo completamente nuevo. Jamás habían visto a un goblin tan peculiar. Mientras nuestro héroe observaba cuidadosamente su número, una sonrisa satisfecha cruzó su rostro. Había encontrado un asentamiento grande, un lugar perfecto para comenzar a ganar la confianza de los suyos. Con calma, solicitó permiso para unirse a la aldea y hablar con el líder. Sin embargo, esta petición no fue bien recibida. A los goblins no les agradaban extraños que llegaran a su territorio con exigencias. Sus primeras reacciones fueron hostiles. Murmullos crecieron entre ellos, y algunos parecían listos para atraparlo, golpearlo y llevarlo a la fuerza ante el jefe. Pero justo cuando todo parecía a punto de estallar, una joven goblin intervino. «Esperen», dijo con firmeza. «Dejen que el invitado hable con el jefe antes de actuar». Sus palabras lograron detener momentáneamente la pelea. Sin embargo, cualquier plan de mediación se desmoronó cuando el líder mismo escuchó el alboroto. Con paso pesado, el jefe emergió de su cabaña, rodeado por un aura de autoridad que hizo callar al resto. El ambiente se tensó. Linton sintió como sus músculos se ponían rígidos mientras evaluaba al jefe. Era evidente que no estaba de humor para bromas ni para concesiones. El jefe, un goblin de nivel 25, portaba armas de alta calidad y vestía un conjunto de habilidades que lo hacían formidable. Nuestro héroe no pudo evitar sentirse sorprendido. No esperaba encontrar un líder tan poderoso en una aldea común. Sin embargo, sabía lo que debía hacer. Si quería tomar el control de este lugar y acelerar su propio progreso, tendría que enfrentarlo. Y lo lamentable era que no habría otra forma de lograrlo que derrotándolo.